Voy a presentarles a Cintia Casal. Ella es ingeniera agrónoma por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Es máster en biotecnología del CENMIT UNA. Es estudiante de doctorado en la Universidad de Córdoba en España, en el doctorado en Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible, becada por la AUIP, es investigador del CEMIT, categorizada como PRONI 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, docente de la carrera de Biotecnología en FACEN 1, es parte del comité editorial de la revista de Investigaciones y Estudio de la UNA. Bueno, ella ha participado en una gran cantidad de eventos nacionales e internacionales, ha coordinado proyectos también y tiene publicaciones nacionales e internacionales. Entonces, ahora vamos a escuchar a Cintia con un organismo bastante interesante y polémico. Ella nos va a hablar de Magnaporte. Entonces, Cintia, el auditorio queda a tu disposición. ¿Qué tal? Bueno, saludarles a todos. Eh, Estamos muy contentos de poder ser parte por segundo año de este evento, que realmente es grato para poder conocer sobre todos los trabajos. Hay veces que estamos incluso en la misma universidad y no podemos informarnos de todo lo que se hace. Yo tengo problema de internet, entonces voy a desconectar mi cámara para hacer la presentación y creo que va a ser mejor de esa forma. Me estaba nada más riendo de que los dos microorganismos anteriores tienen sus facetas de villano y de benefactor, ¿verdad? En este caso, el microorganismo del que yo le voy a hablar hoy no tiene una característica benéfica, ¿verdad? Siempre está causando problemas. Y vamos a empezar hablando un poquitito de justamente por qué es un problema, ¿verdad? Este organismo es agente causal de una enfermedad que se le conoce como BLAS en inglés, ráfaga en español, añuelo también creo que se le conoce en otros lugares de Latinoamérica, que causa justamente este tipo de síntomas en cereales, ¿verdad? Con la mayoría de las especies monocotiledóneas. Eh, Siempre este organismo está dentro de los patógenos, los 10 patógenos más destructivos dentro de lo que sería la agronomía o la agricultura mundial, porque las pérdidas que ocasiona está relacionado a cultivos como el arroz, el trigo y otros cereales que se conocen y sabemos que tienen grandes implicancias a nivel mundial, ¿verdad? Me gustó mucho el esquema de un trabajo en realidad fue una nota en Science, que hablaba sobre lo que es el promedio del consumo eh, de una persona, ¿verdad? Con respecto a lo que serían kilocalorías, y de este valor o de este número, el 42%, ¿verdad? De ese requerimiento o de ese suministro se da por tres cultivos principales, los tres cereales, ¿verdad? De los cuales los mayores porcentajes pertenecen al arroz y al trigo y sus derivados, ¿verdad? Entonces, nada más remarcar, ¿verdad?, la importancia de que se empiecen a estudiar diferentes aspectos, ¿verdad? O sea, hoy específicamente le voy a hablar sobre piricularia, pero es tan, estos cultivos son de mucha importancia por los incrementos que se prevén, lo que se prevé o se proyecta para el 2050, ¿verdad? En donde se sabe que va a haber un incremento en la población, también en los requerimientos, ¿verdad? Y
me llamó mucho la atención porque nosotros como países en subdesarrollo vendríamos a ser como el sostén o vendríamos a la proyección, ¿verdad? Está estableciendo de que vendríamos a tener una producción de alimentos, ¿verdad? En este caso específico de cereales, por lo que toda investigación que se puede hacer también en las regiones, en nuestras regiones, son importantes para poder contribuir a poder cumplir con esa demanda de alimentos que va a haber en un futuro, ¿verdad? Eh, bueno, entonces entrando un poquitito más a, a los cultivos de importancia y a los que causan a los que afecta Auricularia, ¿verdad? El primero y por el que se le conoció realmente o se le estudió y se le sigue estudiando bastante a Auricularia es porque por sus afecciones al arroz, ¿verdad? Encontré también un dato que me pareció bastante llamativo y creo que traduce la importancia que tiene con respecto también a la seguridad alimentaria, en donde se hizo una estimación de que cada año Piricularia destruye aproximadamente lo que podría alimentar a 60 millones de personas. Entonces, sabemos que este cultivo es básico para más de la mitad de la población humana, ¿verdad? Bueno, como les dije anteriormente, ¿verdad? La importancia en cuanto a los cereales están en su mayoría enfocados a dos cultivos, ¿verdad? El arroz, como les dije, que Piricularia realmente tuvo sus mayores implicancias y mayores estudios relacionados a su interacción con el arroz. Sin embargo, otra enfermedad emergente que causó fue la de Piricularia en trigo, ¿verdad? Y esta enfermedad, en comparación a lo que era la Piricularia en arroz, ¿verdad? Era bastante, afectaba a una zona reducida que es la de nuestra región, eh, que como podemos ver acá es más o menos Brasil, una parte de Brasil, en la parte del este también de Paraguay, ¿verdad? Que es nuestra zona productora de trigo, el sur de Brasil, también hubo reportes en Argentina, ¿verdad? En las áreas aledañas a esa región del sur de Brasil, en donde fue también el lugar en donde se reportó por primera vez en trigo, ¿verdad? Eh, esta enfermedad, a su vez, en el 2016, en realidad ya se veía o se empezaban a mirarle, pero en el 2016 finalmente dio la garantía de que que es un microorganismo que puede ser un problema y realmente hoy es un problema importante para varias zonas productoras de trigo, no solo de nuestra región. Porque en el 2016 se hizo el primer reporte en Asia, específicamente en Bangladesh, en donde ya causó sus primeros estragos y hoy día se va extendiendo, incluso en Pakistán y en Irán ya se hizo reportes del mismo, ¿verdad? Eh, bueno, entonces de esa forma nos damos cuenta de que es importante realizar cualquier tipo de estudios con respecto a esta enfermedad. Es también es importante mencionar de que ambas, si bien son de la misma especie, Pyricularia brisae, eh, ellos no tienen esa afinidad de infectar, el de trigo no tiene la afinidad de infectar al arroz. Por lo que empieza todo, o sea, empieza desde el vamos, poder identificar y poder saber esa forma en que este patógeno fue evolucionando y fue haciendo hospedero a diferentes gramíneas, ¿verdad? Entre eso, estos cultivos que son de interés para nosotros. Bueno, entonces para centrarnos un poquitito más y dar una introducción a lo que vendría a ser este hongo, ¿verdad? En 1880
se reportó la primera especie, que fue la Piricularia grisa, que en realidad hasta hace muy poco todavía se estaban debatiendo y hasta hoy día se siguen clasificando también y se saben que están muy distanciados, pero de todos modos morfológicamente son similares, entonces por eso requiere de más estudios para poder separarlas, ¿verdad? Entonces hubo un periodo en donde la biología molecular no estaba desarrollada todavía y se empezaron a confundir entre especies. Y seguido, más o menos 12 años después, en 1892, empiezan ya los reportes de Piricularia oryzae específicamente y que afecta a las dos. A partir de ahí, entonces, se empezaron a observar numerosas, ¿verdad? Más de 50 especies monocotiledones que son hospederas de esta especie, ¿verdad? De este género, para ser específico, ¿verdad? En 1970 se empezó este hongo también tiene la característica de que en campo lo que se observa son las conillas, que es la forma reproductiva anamorfa, y básicamente son como clones, entonces se empezó a ver a querer entender, ¿verdad?, cuál es la forma reproductiva y cómo se lograba esa variabilidad, y fue en 1970 que se hizo el primer reporte o se observó por primera vez la estructura reproductiva de Piricularia y se observaron que eran como las ascosporas, por lo que a partir de ese momento el problema ya no era tampoco solamente saber qué especie era, sino también el debate de que si realmente en qué clado o en qué grupo taxonómico quedaba Piricularia, ¿verdad? Porque si bien tenía esa forma o tenía esa característica cuando tenía su reproducción sexual, ¿verdad? Después o posteriormente es completamente diferente a otras especies o a otros géneros de magnaporte que se encontraban, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo y a partir de, como les dije, los avances que hubo y los análisis filogenéticos, eh, se demostraron que el género magnaporte, ¿verdad?, era correcto de todas formas porque tienen orígenes diferentes, pero hasta son polifiléticos y no necesariamente tendrían que ser o tendrían que parecerse a lo que se conocía en ese momento como Magnaporte albini, ¿verdad?, que era el representante de ese género en ese momento. Pero, sin embargo, surgió, vamos a decir, ese interrogatorio a nivel científico de quién es, o sea, ¿es Piricularia o es Magnaporte, ¿verdad? Y realmente hasta hoy no es incorrecto llamarle Magnaporte, ¿verdad?, porque sigue teniendo las características de, de su fase sexual, vamos a decir, ¿verdad?, su fase telomórfica de este grupo de géneros, pero cuando uno evalúa la enfermedad en sí, o las causas, el agente que causa la enfermedad de Piricularia, ¿verdad?, de Blackleaf, ¿verdad?, la infección en sí de Piricularia, característica de Piricularia, corresponde a Piricularia, ¿verdad? Entonces, hasta hoy en día, vamos a decir que le siguen teniendo como que es correcto usar ambas formas de mencionarle, y la mayoría de las veces se utiliza bastante el término de magnaporte similar, sinónimo Piricularia o Piricularia sinónimo magnaporte. Y cada grupo de investigación opta por una forma de llamarla, ¿verdad? Pero no es correcta, o sea, no es incorrecta ninguna de las dos. Bueno, más o menos para hacerle más gráfico de lo que yo estoy hablando es esto, ¿verdad? Este esquemita en donde se puede ver las conillas,
que son de tipo piriforme, ¿verdad? Que esas son las conillas que le hablo de su fase anamorfa, ¿verdad? Esta fase teleomorfa solamente se ha observado en cruzas que se hacen en laboratorio, ¿verdad? Y forman unos peritéceos y dentro unos ascos y las ascosporas, ¿verdad? Eh, También este hongo tiene una característica de que existen también compatibilidad entre las, entre las esporas y no todas tienen la habilidad de hacer este cruzamiento, ¿verdad? Es una de las, incluso se hacen evaluaciones del tipo de matching type que tienen y eh, para poder identificar realmente la variabilidad que podría haber en regiones, ¿verdad? Con respecto a eso, porque eh, son bien específicos. Bueno, entonces en conclusión, a lo que llegan la mayoría de los estudios eh, fitogenéticos que rodean a este microorganismo, eh, siguen afirmando que es un género muy rico en varias especies, ¿verdad? Y asumen que cada vez que uno tome muestras de manchas en hojas o en partes de la planta, por lo general aéreas, ¿verdad? Porque eso también, hay un trabajo que evalúa también que las características de piricularia que causa Blast disease, que está en ese grupo, ¿verdad? Filogenéticos, causan enfermedades aéreas, ¿verdad? En las partes aéreas. Entonces, vamos a seguir encontrando que eh, son agentes causales de esa enfermedad en diferentes miembros de esa familia, ¿verdad? Bueno, entonces comparando o mencionando un poquitito que realmente es circularia orizae y todo lo que las especies que causan, como les dije, la enfermedad, ¿verdad? De piricularia se agrupan en lo que vendría a ser los magnaportales, ¿verdad? En este estudio se utilizó dos regiones, ¿verdad? La combinación de dos regiones para poder ver la forma en que se agrupaban y el grupo de especies amplia, ¿verdad? De piricularia, que eh, más o menos está representada por lo que vendría a ser Gricia, Orisa, Penicetígena, Penicetícola también. Son especies que fueron reportadas que van ganando también importancia porque afectan a esos cultivos. Y también se menciona que dentro de lo que vendría a ser la familia es también bastante estable y se encuentran los aislados agrupados en esos grupos. Bueno, nosotros, ¿cómo surgió la importancia? Ya les mencioné lo importante que es piricularia, ¿verdad? En Paraguay, en el 2012, el doctor Mohan Kohli consiguió un proyecto que se financió y se administró, o sea, se financió por el UNA y se administró por CAPECO, ¿verdad? Donde vieron la importancia de poder identificar, ¿verdad?, materiales de trigo que tengan resistencia a piricularia en trigo. Entonces, a partir de ese año empezaron a trabajar con la ingeniera Liz Chávez para poder, antes que nada, obtener los microorganismos, ¿verdad? Porque nos pasa, digo que nos pasa porque también nos pasó con Fusarium, nos pasa con Aspergillus, que uno se quiere poner a trabajar con esos microorganismos y lo primero que se da cuenta es que no tiene ningún microorganismo con que empezar, ¿verdad? Entonces, este proyecto lo arrancaron ellos, ¿verdad? Hicieron colectas de justamente los síntomas que les mencioné en hojas o en inflorescencia, en espiga de piricularia y aislaron hasta el año pasado
más o menos eran era 112 a 115 aislados que estaban monopolizando, ¿verdad? Y que vienen de, como les digo, estas diferentes malezas. Bueno, entonces en el 2013 ellos hicieron el reporte en, creo que es investigación agraria, no recuerdo específicamente, pero fue en la revista en donde hablan ya y mencionan de los aislados, de qué origen venían, ¿verdad? De qué gramíneas venían. Para nosotros fue importante, si bien eh, la, la importancia era el trigo, ¿verdad? Eh, También teniendo en cuenta que es un patógeno que afecta a más de 50 especies de poáceas, entonces igual es importante conocer también cuáles son los organismos que nosotros encontramos en las posibles malezas o especies que están creciendo con nuestro cultivo, ¿verdad? Entonces, eh, se enfocó realmente a varios puntos o a varias especies que están relacionadas con el cultivo de piricularia, perdón, de trigo en Paraguay. Bueno, eh, entonces ahí me sumé en el 2014, me sumé al equipo porque empezaron a surgir las dudas, ¿verdad? ¿Cuál era la forma correcta de poder hacer la selección de sus cepas, de las cepas que ellos iban obteniendo y realmente si a qué especie pertenecía, ¿verdad? Como suele decir la doctora Andrea, ¿quién es el enemigo, ¿verdad? Eh, Nos faltaba identificar, ¿verdad? Incluso esas pequeñas características morfológicas también faltaban consolidar. Entonces empezamos en el 2014 según algunos que otros presupuestos que íbamos consiguiendo, a poder entender primero si había una variabilidad, ¿verdad? Y hicimos una prueba con microsatélites en donde pudimos observar que existían, ¿verdad?, grupos diferentes. No pudimos identificar que esa diferencia esté relacionada a su ubicación geográfica, pero sí a su afinidad con hospederos, ¿verdad? Entonces, ya más o menos viendo eso y relacionando con lo que había en la literatura con respecto a los huéspedes que nosotros estábamos teniendo, ¿verdad?, a los hospederos, nos dimos cuenta también de que teníamos la necesidad de hacer una identificación a nivel de especies para poder garantizar de que las mismas eran Circularia oryzae específicamente, ¿verdad? En el caso de trigo, ¿verdad? A la hora o al momento de hacer esas infecciones, porque se hacían infecciones forzadas, perdón, y cruzadas también, ¿verdad? Al trigo para poder hacer esa evaluación y la selección, ¿verdad? O sea, ese era el objetivo principal de ese proyecto, pero como les menciono, no hay forma de hacer eso sin conocer al enemigo. Bueno, entonces, en forma general, nosotros pudimos obtener o diferenciar tres poblaciones o tres especies diferentes, ¿verdad? Eh, la primera es Pericularia grigia, ¿verdad? Ya la literatura mencionaba, ¿verdad?, de que sus huéspedes eh, por lo general son Digitaria sanguinalis, Echinocloa, Digitaria ciliaris, Lolium y demás. Entonces nosotros también teníamos, por ejemplo, aislado de Lolium y ahí entraba la duda, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es? ¿Es grisia o es oriza? Y al momento de hacer, como les dije, las interacciones y las cruzas, entonces una vez que nosotros le identificábamos, ya podríamos hacer, vamos a decir, esa primera visualización de por qué no infectaba o por qué infectaba el hongo a la planta. Bueno, entonces eso es lo que dice la literatura y qué es lo que nosotros encontramos. Bueno, en realidad nosotros secuenciamos 4 regiones o parciales, ¿verdad? De, de, de genes o de regiones que nos
que la literatura mencionaba en que eran diferentes, ¿verdad? Lo que yo les presento es la subunidad larga, ¿verdad? Del ribosoma, para la secuencia parcial, que se le conoce como el LSU, y la alpina para estas especies, ¿verdad? En donde nosotros pudimos identificar, ¿verdad? A especies, al género de Piricularia, a la especie de Grisia, ¿verdad? En dos aislados que son de Digitaria horizontalis y el otro que es Digitaria insularis. También ambos árboles se corroboran, ¿verdad? Y tienen la misma clasificación, nada más, es para corroborar. En esta tabla, en el 2016, este trabajo se presentó en un compendio que se publicó en el 2018, entonces en esta tabla nada más yo le añadí para poder identificar, ¿verdad? Que viene de, por ejemplo, la región de Huillaú. Pero en esta tabla, dentro de la población que nosotros estudiamos, había más aislados ya de Digitaria, ¿verdad? Pero vienen todas de horizontales e insulares. Aparte de las que vienen de Digitaria, también hay un aislado que viene de Brachiaria sp y que también se agrupó y pertenece a lo que vendría a ser Magnaporte grisia o Piricularia grisia. Bueno, otro organismo que realmente no, como le dije, siempre estaba enfocado ya en el 2014, ¿verdad? Después, bueno, empezaron a hacer los estudios y salieron publicaciones más específicas, pero bueno, en ese tiempo nosotros ni siquiera le teníamos todavía en mente a lo que vendría a ser Piricularia pennicetígena, ¿verdad? Piricularia pennicetígena se reporta principalmente en Cencrus, Echinocloa pennicetum, y hasta ese momento, que era este trabajo de 2014, se había reportado en Brasil, Japón, Malí, Filipinas y los Estados Unidos. Y nosotros también, haciendo el estudio de la población que nosotros estábamos manejando, encontramos que dos aislados, ambos vienen de Cencrus, ¿verdad? 55, nosotros, ese es el código que le asignamos, ¿verdad? Según la región, según el hospedero y el área en donde se aísla, ¿verdad? De donde se aisló, la parte de la planta en donde se aisló. Y bueno, si miramos, como les dije, esta es la región en la que viene, esta es el hospedero de esta cepa. Y el siguiente, el 117, también, como les dije, es parte de un organismo nuevo que tuvimos posterior a ese cuadro. ¿Y cuál es la importancia de pennicetígena? Que al momento de hacer infecciones cruzadas se observa que se pueden, o por estas cepas, ambas, las dos, infectan al trigo. Esta es una variedad susceptible y esta es una variedad susceptible que es Canindé 11, de paraguaya, y esta es una variedad resistente que se le conoce como Milam, ¿verdad? Si es de afuera. Y en ambos, si bien fue más leve, ¿verdad? O más severo el síntoma, ambas especies afectan. Entonces es extrema importancia clasificarlas a nivel de especies y también determinar y evaluar sus respectivas habilidades para infectar o realizar infecciones cruzadas. Bueno, dejé por último, pero no menos importante, ¿verdad? A lo que vendría a ser la especie Oryza, ¿verdad? La especie Oryza es la reina de de la variabilidad, en realidad también, y como es la que realmente afecta o se conoce, se reporta en campo, ¿verdad? Específicamente al aislar y al determinar, siempre es Piricularia oryzae la que está causando la infección en estos cereales que le mencioné. Entonces hay
varias teorías que van con respecto a cómo se ven o cómo se clasifican. O sea, inicialmente taxonómicamente no tiene ninguna relación con respecto a su huésped, ¿verdad? Tiene una cierta afinidad, pero no es definitivo eso, ¿verdad? Le tenía a este esquema, ¿verdad? Como el más reciente de la clasificación, en donde va ubicando con respecto a su hospedero, ¿verdad? Eh, y este estudio específicamente eran teniendo en cuenta la secuenciación de algunos genes homólogos en esos organismos, ¿verdad? Creo que eran así como 2000 y algo. Entonces, teniendo en cuenta esa característica, se clasificó en más o menos 6 grupos, lo que vendría a ser o denominarse como linajes de Spiricularia oryzae. Pero ahora que está otra vez actualizando y mirando, ¿verdad? Encontré este último en donde justamente compara, este trabajo es de Glayex, ¿verdad? Eh, compara sus resultados con respecto a otros dos trabajos que lo que estaban buscando es justamente clasificar cuán variable es y en cuántos linajes podría estar Spiricularia oryzae. Y bueno, y nada más le pongo que es lo más actual y el último, este trabajo también es cierto que los 3 trabajos utilizaron diferentes regiones para encontrar esa variabilidad y explicar, ¿verdad? Por qué se agrupan de esa forma. Este grupo o sea, este trabajo me convenció bastante porque ellos determinaron esa capacidad, o sea, los genes que son efectores, que son los que le dan la capacidad al patógeno en sí, ¿verdad? Para poder ser virulentos o no en sus huéspedes. Entonces, teniendo en cuenta esa característica, ellos encontraron que son 4 grupos, ¿verdad? Pero vienen a ser todos Spiricularia oryzae. Bueno, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros, teniendo en cuenta la misma región que la LSU, pero por interferencia hicimos un árbol diferente para poder comparar. Encontramos que la mayoría de nuestros aislados o sea, todos nuestros aislados de trigo se agrupaban como Magnaporte oryzae y a su vez encontramos que malezas como Stenotaphrus, Rincelotium, Bromus, Lolium, Avena y Eleucine, ¿verdad? Aislados de esas especies, también se agrupaban, ¿verdad? En esta región específica nos separaba un poquitito más a una especie a una cepa de trigo y la de Rincelotium, pero si miramos la región de la Altina, esa variabilidad o esa diferencia casi no fue observada, ¿verdad? O sea, no fue observada, sino bien se agrupa específicamente en un solo clado, en un solo grupo. Bueno, voy cerrando. Como dicen, realmente no se puede hacer nada de forma individual. Nosotros también trabajamos bastante a nivel de equipo y este es el equipo gordo o principal, vamos a decir, ¿verdad? Eh, Básicamente es mencionarles y agradecerles por todo, ¿verdad? Eh, Así es que sí, creo que ya estoy también a tiempo y si tienen alguna consulta o alguna duda, quedo a las órdenes. Muchísimas gracias, Cintia. Somos el equipo espléndido, vamos a decir eso, no el equipo gordo. Eh, entonces, si tienen alguna consulta para ella, una pregunta vamos a aceptar y luego vamos a pasarles el correo de Cintia ante cualquier duda que tengan para que le puedan escribir. ¿Alguna consulta? Yo creo que la explicación fue demasiado clara. Muchísimas gracias a Cintia y bueno, este es otro trabajo pionero que se está realizando
en nuestro país y felicitaciones por todo el trabajo. Yo soy testigo del esfuerzo y los años que ha llevado y bueno, yo sé también que eso está en proceso de publicación ahora, ¿verdad? Entonces, felicidades al equipo y adelante.